Dios les bendiga, iglesia del Señor. La paz de Dios sea con cada uno de vosotros, con los hermanos que estamos aquí presentes y con la iglesia del Señor, los hermanos y las hermanas que están a la distancia a través de las redes sociales. Les enviamos un fuerte abrazo en el Señor Jesucristo. Amén. Nos hemos gozado, nos hemos deleitado en las alabanzas a nuestro bendito Señor. Este es el día que hizo el Señor para ser adorado, alabado, exaltado y bendecido. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo vive. Cristo vive, y porque Cristo vive es que nosotros vivimos alegres, contentos, con esperanza, a pesar de las cosas que se vayan dando, como ya el Señor lo dijo, que serán principios de dolores, cuando ya se acerque el día de la gloriosa venida, del retorno, del regreso de nuestro Señor amado y Salvador bendito Jesucristo, sabiendo que todo lo que Él prometió, Él lo cumple. Dios les bendiga, hermanitos, Dios les bendiga, hermanitas. Sabemos que este día es muy especial para nosotros, para la iglesia, para el pueblo de Dios. Ese maravilloso Dios nos ha regalado un nuevo amanecer, un nuevo día de vida. Pues entonces disfrutemos la vida. Cristo es la vida. Disfrutemos la luz. Cristo es la luz. Disfrutemos su presencia. Amamos su presencia. Les invito, iglesia del Señor, a abrir la Santa Escritura con el salmo que iniciamos la reunión en esta mañana. Gloria a Dios. Dios, en Salmo 76, por favor. El Dios de la victoria y del juicio. Gloria sea al Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Salmo 76. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará el espíritu de los príncipes temibles. Temible es a los reyes de la tierra. Gloria a Dios. Bendecimos su maravillosa, gloriosa y bendita palabra. Este es el Dios de Israel. Este es el santísimo Dios de Israel. Este es el Dios de la creación. Este es el Dios nuestro, el de la iglesia, el precioso Dios que nos creó a la imagen y a la semejanza del Señor Jesucristo. Él es amor, pero también Él es fuego consumidor con todos aquellos que se han rebelado contra Él, contra su amor, contra su piedad, contra su misericordia, contra su clemencia.
Ese bendito Dios de amor está extendido sus brazos, ofreciendo perdón, reconciliación, salvación y nuevo estilo de vida. Amén. Para vivirla con Él, en su presencia. Amén. Ese maravilloso Dios es el cual se ha presentado. Amén. Ese precioso Dios es amor, pero también es justo, y sus juicios son para que regresemos a Dios, son para llamarnos la atención, es para saber que tenemos que vivir no independientes de Dios, ni de su gobierno, ni de su soberanía, sino para que vivamos en amistad, para que vivamos dependientes de lo que Él es, a través de su presencia y de su palabra. Que Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas. Que Dios envíe su luz a cada uno de nosotros para que podamos entender, comprender lo que Dios está hablando ahora a la humanidad a través de unos pequeños juicios, porque los que vendrán más adelante son más difíciles. Dios nos ama y levantó un pueblo en Cristo Jesús, de los dos pueblos, dice la palabra de Dios, de judíos y de no judíos, de judíos y de gentiles. En Cristo Dios tiene un solo pueblo. Amén. Gloria sea al Señor. Tome asiento, iglesia de Dios. Bendito Señor, eterno Dios, te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Pedimos tu ayuda, Señor, tu socorro, porque sin ti nada podemos hacer, mi Dios. Seas tú mismo, bendito Dios, hablando a mi vida, hablando a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en este lugar, y a través, bendito Señor, de las redes sociales, a tu iglesia, Padre Santo, en todas las naciones, mi Dios amado. Necesitamos, Padre mío, Padre bueno y santo, necesitamos tu palabra, necesitamos tu verdad, necesitamos tu presencia, porque solamente tú traes paz, solamente tú traes bendición, solamente tú pones pan en la mesa del hambriento. Nuestras almas tienen hambre y tienen sed de ti, el Dios vivo, el Dios verdadero. Amado Dios, bendice tu palabra en nuestras vidas conforme a nuestra necesidad. Bendecimos tu santísima y sagrada palabra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Iglesia del Señor, todo lo que estamos viendo en la actualidad, el Señor ya lo anunció y lo sigue anunciando a través de su santa palabra, a través de su escritura. Toda la profecía se ha venido cumpliendo en el tiempo perfecto de Dios, y lo poco que falte se cumplirá exactamente, perfectamente, como Dios así lo ha dicho. El Salmo 24, que nos habla de algo muy maravilloso y potente. Quiero que usted lo revise antes de entrar al estudio de lo que Dios nos va a hablar. Miren lo que dice la palabra del Señor. Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud. Todo lo que usted sabe, ha mirado, ha visto, le pertenece a Dios. Él es el creador. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Piense, con esta palabra, ¿le pertenece algo a usted? ¿Es algo del hombre?
No, todo le pertenece a Dios, porque Él lo creó todo. Él le creó a usted, Él me creó a mí, Él creó a nuestras familias. Él creó todo, lo que vemos en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en todo lo conocido y desconocido aún para nosotros. Dios lo creó con su maravillosa palabra. Aleluya. Y dice el Señor en su santa palabra, en el primer libro, en Génesis, dice que Dios, en cambio, le formó al hombre de una manera muy especial, con sus manos, con su mente, con su corazón, con todo lo que Él es, formó a la humanidad. ¿Para qué? Tuviésemos amistad, para que estuviésemos siempre delante del Señor, para que le obedezcamos a todo lo que Él nos manda. La palabra del Señor dice que le encargó a Adán la administración de todo el lugar en donde Dios le había puesto. Así que, hermanos, con este cortísimo preámbulo y con las alabanzas que hoy hemos dado al Señor con tanta alegría, bendecimos a Dios, su presencia, su poder, todo lo que Él ha hecho le pertenece a Él. Y nosotros, sabedores de que le pertenecemos a Dios, debemos con más alegría hacer todas las cosas para bien. Tan solamente póngase a pensar en esta tierra física. Como dice la Santa Escritura, que la tierra gime de dolor por el maltrato que le ha dado la humanidad. Iglesia de Dios, necesitamos ver desde un punto de vista espiritual el anhelo de Dios. A causa del pecado, el hombre se ha apartado de Dios. A causa del pecado, el hombre se ha separado de Dios. Y Dios ha realizado un plan maravilloso desde el momento en que el hombre pecó. Adán y Eva pecaron y fueron sacados del lugar en donde estaban, junto a Dios, en la presencia de Dios. Porque Dios es santo, porque Dios es impecable, es intachable. Y todo aquel que quiere estar en la presencia de Dios tiene que estar sin pecado, dice la palabra de Dios, y lo dice la conciencia, y lo dice nuestra mente, y lo dice nuestro corazón. Nosotros cuando pecamos, huimos de Dios y nos sentimos avergonzados, ¿verdad, iglesia de Dios? Y como que bajamos nuestros brazos y como que nos avergonzamos y no queremos estar en la presencia de Dios. Pero Dios es bueno y Dios nos ama. Dios quiere tenernos con Él. Él envió al Hijo, que es Dios, a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para reconciliar al mundo con Dios, para pagar el precio de la justicia que había sido manchada, para pagar el precio de nuestros pecados y maldades. Por eso significa la cruz. Cuando usted ve una cruz, usted le ve que Cristo ya no está allí, porque aquel que murió, Él resucitó y Él está sentado ahora mismo a la diestra del eterno Dios, el Padre, como la justicia de Dios. Todo el juicio fue puesto en manos del Señor Jesucristo. Ese Dios amor, el Señor Jesucristo, Él es quien va a hacer juicio. Él es quien está haciendo que todas las cosas se den. Él está permitiendo que se den las cosas. Muchos dicen, ¿por qué Dios no ha amparado a Israel? ¿Por qué Dios no ha protegido a su pueblo Israel? La respuesta es muy simple. Porque Israel le ha dado las espaldas a Dios. Esta presente generación no quiere saber nada del plan de salvación. Ellos están esperando al Mesías que venga por primera vez. Cuando ya vino
ya se cumplió la profecía. Ya nació allá en Israel el Salvador. El que vino desde la tribu de Judá, como Dios prometió a Abraham, como Dios prometió al rey David. Ya se cumplió la profecía. El Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios para salvar a su pueblo y a las naciones, es Cristo. Y en Mateo 1:21, en Lucas 1:21 también en adelante, hasta el 23, dice que el ángel Gabriel, enviado por Dios, vino con un mensaje especial a María y a José y les dijo: pondrán por nombre al niño Jesús, porque Él ha venido a perdonar los pecados de su pueblo. Y cuando el Señor Jesús empieza ya el ministerio terrenal del reino de Dios, a publicar las buenas del perdón, de la salvación. En Marcos 1:15 dice la palabra del Señor que el Señor Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos ha llegado. Así que arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la palabra de Dios. Son las promesas de Dios para todo aquel que cree. Es la palabra de Dios para su pueblo. Es la palabra de Dios para que sepa cómo hay que vivir en la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que Dios levantó un pueblo de reyes y de sacerdotes para que den a conocer al Dios, ese maravilloso que creó todos los cielos, la tierra, lo que acabamos de ver en el Salmo 24, aquel que nos creó, como David dice: mi embrión vieron tus manos, tus ojos, cuando tú me formabas. Amado Dios, qué maravilloso. Dios es el dueño de todo, incluyendo de nuestras vidas. Si tuviéramos ese concepto en nuestra mente y en nuestro corazón, no estaría el mundo como está, lleno de orgullo, de vanidad, de soberbia, de disensiones, de peleas. No habría los rumores de guerras, las guerras. No habría todo lo que vemos en el corazón del hombre. ¿Se ha puesto usted a imaginar cuáles son los problemas más difíciles de resolver? Pregúntele a un abogado, a una abogada, pregúntele cuáles son los problemas más difíciles que se dan. Son los problemas familiares, son los problemas de herencia. Se pelean por los bienes, se pelean por las tierras, y un pecado lleva a otro pecado, a otro pecado. Y algunos terminan en las cárceles y otros terminan bajo tierra, a causa de la dureza del corazón. Y el Señor, nuestro Dios, anda diciendo: aún, hijo mío, dame tu corazón. Señor, gracias, Señor. ¿Por qué pide Dios nuestro corazón? Porque somos necesitados. Dios es el único que puede limpiar con su sangre. Cristo es el único que puede limpiar nuestro corazón de todos los pecados y maldades que hay ahí. ¿Sabe qué es el corazón en sí mismo? El corazón es la fábrica del pecado, donde el enemigo de Dios y de nuestras almas puso las maldades en el pecado. La Santa Escritura dice que el Señor Jesucristo preguntó a aquellos que estaban delante de Él un día y les dijo: ¿de dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen los resentimientos? ¿De dónde salen los robos, los hurtos, los homicidios, el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la soberbia? ¿De dónde salen? Del corazón. ¿Y cómo quieren gobernar bien una casa? ¿Y cómo se pretende gobernar bien una familia? ¿Y cómo se pretende gobernar bien un pueblo, una nación, un país? ¿Con un corazón corrupto? ¿Con un corazón con pecado? Y Dios pidiéndonos el corazón.
para darnos Él una nueva vida, para darnos su vida, aquella que dio en la cruz en el Calvario, para que nosotros tuviéramos nueva vida, para que nosotros naciéramos del agua y del Espíritu, para que seamos nosotros nuevas personas y podamos amar a Dios y podamos amar al prójimo, podamos amarnos a nosotros mismos, mientras no demos el corazón a Cristo. Cristo seguirá golpeando, como dice Apocalipsis 3, golpeando nuestro corazón, porque muchos, en las muchas religiones que existen en este mundo, dicen que tienen a Dios, pero la palabra de Dios dice que Dios no está en sus vidas. Está Dios lejos aún de ellos. Ellos no lo conocen todavía. Lo conocen a través de un palo, de alguna figura, de algún pensamiento humano, pero no lo conocen como Dios es verdaderamente. Ese Dios que es amor y que dio su vida en la cruz y que murió y resucitó para ser un pueblo de ganadores, de vencedores, un pueblo que sea verdaderamente luz en medio de las tinieblas de este mundo, un pueblo que sea verdaderamente la sal en esta tierra, es decir, un pueblo que ande en nueva conducta, en nuevo estilo de vida, con un nuevo carácter a la imagen y a la semejanza del Señor Jesucristo. Este es un llamado de atención. Lo que ha ocurrido con el pueblo de Israel, lo que ha pasado hace una semana atrás con Israel, esas consecuencias de haberle dado las espaldas al Señor, rechazar a Cristo, rechazar el santo evangelio, rechazar la oportunidad que Dios está dando para reconciliarnos con Dios. Ahora sí podemos entender lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, que hay un solo camino, que hay una sola verdad, y la vida está en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda lo que dice Juan 14:6? El único que puede decir con poder y autoridad lo dice. El Señor Jesús lo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Contundente, maravilloso. El Señor nuestro Jesucristo, Él es el Creador y Él es el Redentor. A Él tenemos que correr, a Él tenemos que ir para ser perdonados, para ser nuevas personas, como dice la palabra de Dios, de modo que si alguno ya está en Cristo y Cristo en él, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Dios es el quien dice, mirando al corazón, he aquí, todas son hechas nuevas por el amor de Dios. Él nos ha dado su Espíritu Santo como señal de que ahora somos propiedad de Dios. Y nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros vayamos con la ayuda de Dios, siendo mejores hijos cada día y siendo mejores servidores de Él cada día. Servidores en el hogar, servidores en la familia, servidores en las labores donde estemos, iglesia de Dios. Somos siervos del Dios Altísimo, porque presentamos a Cristo Jesús tal cual Él es. Santo, 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 manso y humilde de corazón. ¿Cómo está usted, hermano, hermana? ¿Cómo estamos? ¿Estamos despiertos? Porque la advertencia de lo que acaba de pasar con el pueblo de Israel, que se confió en su poder, se durmieron en los laureles y se descuidaron, y de manera repentina llegaron los enemigos y causaron tanta desgracia, dolor, tristeza, porque lo que ha pasado a Israel, a nosotros como iglesia,
nos duele. Y es una advertencia, insisto, porque nosotros, los hijos de Dios, también formamos parte del pueblo de Dios. Eso lo dice Efesios y Gálatas, que en Cristo Jesús hay un solo pueblo. Amén. De los judíos y de los gentiles. En Cristo Jesús somos el pueblo de Dios. Aleluya. Amén. Y si pasó eso con Israel, ¿qué va a pasar con la iglesia que está dormida? ¿Qué va a pasar con la iglesia que está confiada? Como que ya lo ganó todo. No. Nos toca a nosotros ahora hacer nuestra parte, a santificarnos más cada día, a ser más justos cada día, como dice Dios al finalizar la carta del Apocalipsis, antes que el Señor Jesucristo venga para llevar a su pueblo de vencedores, a los que estén vestidos de blanco y de lino fino, a los que estén puestos la armadura celestial. Por ellos vendrá el Señor Jesucristo, por una iglesia limpia, pura, sin mancha, sin tacha y sin arruga. ¿Verdad que dice así la Santa Escritura, iglesia de Dios? Nuestro compromiso es estar velando. Orad y velad, dice el Señor. ¿Qué pasó con Israel? Estaban en tiempos religiosos. Se dedicaron más a la religión. Y los que no son religiosos, los que son mundanos, ¿qué estaban haciendo? Estaban en sus fiestas mundanas. Y llegó el enemigo y les encontró en bailes, en fiestas de inmoralidad. Les encontró en impiedad, en injusticias. No les encontró el Señor. No. Les encontró el enemigo de Israel. Se levantó el enemigo de Israel y les causó daño. Un pueblo bendecido es un pueblo protegido. Un pueblo protegido es un pueblo bendecido porque está siendo fiel y obediente a su Señor. Iglesia de Dios, es un llamado muy fuerte de atención. El zarandeo que Dios permitió que pasara en Israel es para que se vuelvan a Dios, para que miren que en Cristo Jesús Dios les está dando a ellos también la oportunidad de perdón, salvación y de vida eterna. Iglesia de Dios, ¿cómo estamos viviendo? ¿Verdaderamente somos un pueblo de adoradores en espíritu y en verdad? ¿Somos un pueblo verdaderamente que somos fieles en el temor al Señor, en la reverencia a Dios y en el servicio al Señor? ¿O solamente somos un pueblo calientabancas, un pueblo novelero, un pueblo que se enoja, se llena de iras cuando se habla de pecado y cuando se predica que Dios es santo y que sin santidad nadie verá al Señor? ¿O están contentos porque se traigan mensajes subliminales, mensajes que les animen, mensajes que les alienten, trayendo cosas que jamás trajo Cristo? Cristo solo trajo la palabra de Dios. Cristo trajo la sana doctrina de Dios. Cristo, su primer mensaje fue de arrepentimiento, porque el pueblo estaba en pecado. Y Cristo vino eso a decir: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. ¡Arrepentíos! Eso dijo el Señor Jesús. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en Cristo. Debemos creer en el Señor, y creer es confiar. Ahora se está dando en este país, Ecuador,
algo especial. Se va a elegir a la máxima autoridad de este país. ¿En quién hemos confiado? Hemos confiado en el Dios eterno que hace todo, que gobierna todo, que pone reyes y saca reyes. Hemos pedido a Dios que nos dé una persona conforme al corazón de Él, para que Él pueda serle fiel y obediente a Dios y gobernar para todos en amor, en paz, en equidad, con justicia, con buen ejemplo. ¿En quién hemos puesto la mirada? ¿En quién confiamos? Nosotros en Dios. Nosotros hemos pedido a Dios y la voluntad de Dios es lo que se hará. Aleluya. Nosotros no andamos peleando por hombres, por mujeres, por política, por políticos, no. Nosotros solamente obedecemos a Dios. Y sea quien Dios haya escogido para que gobierne en este pueblo, en esta nación, en este país, nosotros debemos respetar esa autoridad, porque así dice la palabra de Dios en la carta a los romanos. Queremos bendición para nuestro país, respeto a las autoridades. Gloria a Dios. Tenemos que hacer nuestra parte, no andar en peleas, unirnos y trabajar juntos. Por favor, vayamos con esta introducción a darnos cuenta de que el juicio de Dios empieza en casa. Con lo que acabamos de ver, con el pueblo de Israel, el juicio de Dios empieza por casa. Vaya por favor a Primera de Pedro, capítulo 4, en el nombre del Señor Jesucristo. Santo eres, Señor, digno de toda gloria y honra y alabanza. Versículos, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y versículo 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, pregunta, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La mayoría de la gente considera el juicio como algo que ocurrirá solo al final de la edad. Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia, muestra lo que vimos. Que quienes forman parte del pueblo de Dios están siendo juzgados en la actualidad, al igual que una corte de justicia humana. El juicio es un proceso. Los jueces no toman decisiones sin conocer los hechos. Y sobre todo ellos, para juzgan las intenciones, los intentos del corazón del hombre. Y Dios lo dice con buena fe o actuó con mala fe. Iglesia de Dios, hoy el Señor está poniendo a su pueblo, a los que están en Cristo, a pasar por unas pruebas para ver si son verdaderamente fieles a Dios.
si obedecen a su palabra. Por lo tanto, Dios cuando nos mira a su pueblo, está viendo nuestro estilo de vida. Eso es mirar el corazón, nuestro estilo de vida, cómo es lo que nosotros estamos viviendo delante de Dios y de los hombres. Si vivimos de una manera directa a Dios y a su palabra, de una manera recta, de una manera correcta, de una manera santa, de una manera piadosa, es decir, si reflejamos una vida que refleja a su vez la vida de Cristo, el carácter del Señor Jesús. Viendo las cosas como se están dando y cómo van a seguirse dándose con el pasar del tiempo para el pueblo de Dios, para los fieles y verdaderos, a causa de la prueba que tenemos que pasar todos. Pensemos estas preguntas. ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo cuando las cosas se pongan difíciles? ¿Lo seguiremos cuando sean tiempos peligrosos? ¿O cerraremos la boca y ya no diremos que somos cristianos? ¿Le seguiremos así esas cosas nos causen dolor, sufrimiento e inclusive cuando el peligro de muerte se presente ya contra nosotros? Con este texto que acabamos de Primera de Pedro como asunto introductorio, vemos que el apóstol Pedro advirtió que llegará el tiempo en que el pueblo de Dios será juzgado. Con esto se refiere a que vendrán persecuciones severas y así se pondrá de esta manera a prueba nuestra fe. Iglesia de Dios, es evidente que es un tratamiento de Dios. Porque Iglesia de Dios, sufrir a causa estas cosas de servirle a Dios, es la prueba que tenemos que pasar. Por eso Dios dice que no suframos a causa del pecado, sino mejor si suframos a causa de obedecer a Dios. Pero nosotros vamos a ser probados. No crean aquellos que le dicen que ser cristiano no le va a pasar nada bueno, nada, todo le va a salir bien. No. Solamente preguntémonos, miremos un poquito atrás, cómo fue la vida del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que Él fue sin pecado, todo lo hizo bien. Él obedeció a Dios, obedeció la palabra de los gobernantes de ese tiempo. Pero mire cómo fue la vida del Señor Jesucristo, cómo fue la vida de los apóstoles, cómo fue la vida de Pablo por servir a Dios, por predicar el Evangelio, cómo fue la vida de Esteban, que terminó muerto. Mire cómo terminaron, según lo que dice el libro de los Hechos, los seguidores de Cristo, los fieles y obedientes. ¿Cómo terminaron? A causa de la persecución, tuvieron que dejar sus hogares, sus familias, sus trabajos, tuvieron que huir lejos, esconderse entre los rebaños de las ovejas, para que no les encuentren y les maten. Y cuando les encontraban, dice la palabra de Dios que los mataban a pedacitos, a filo de espada. Entonces, ser un buen cristiano demanda de ser probado. Si tú estás pasando una prueba ahora, es porque Dios te va a dar una mejor prueba más tarde. No es que te va a mandar a descansar, como muchos dicen, que se van de vacaciones, se van de turismo. No. Tenemos que cumplir todo lo que Dios nos ha mandado a hacer, a predicar la palabra de Dios en buen testimonio, hasta cuando Dios nos dé vida y salud, y hasta cuando Dios nos venga a ver. Tiene que ser predicado el Evangelio de Dios, tiene que seguir trabajando la iglesia del Señor. No huyamos al tratamiento de Dios. Mejor démosle gracias por las pruebas, por las dificultades que estemos pasando.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo advirtió que muy pocos pasarán esta prueba. Mire, revise Mateo 7. En el nombre del Señor Jesucristo. Mateo 7, versículos 13 y 14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Leemos lo que dice el Señor en su bendita y santa palabra. Entrad por la puerta estrecha. ¿Acaso no demanda eso sacrificio? Muchos ven la puerta estrecha y dicen, no, de regreso no más. Iglesia de Dios, ¿se acuerda lo que dice la palabra bendita? Que un día vino un joven muy rico que había heredado lo que papá le dio y dijo, quiero seguirte, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Has cumplido los mandamientos? Toditos, le dijo. Y el Señor mirándole le dijo, una cosa te falta, regresa, vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo en Juan 8:12? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Iglesia, somos luz de Cristo en este mundo. ¿Somos o no somos? ¿De boca o en los hechos o en verdad? Vamos a seguir en el proceso, en el tratamiento de Dios. El Señor Espíritu Santo está trabajando cada día en nosotros y con nosotros. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Hermanos cristianos que llenan iglesias en donde le ponen buena música, ahí están contentos y felices, pero donde se les predica pecado, donde se les predica arrepentimiento, donde se les predica santidad a Jehová, hay pocos, porque pocos quieren pasar la prueba y muchos han buscado el mundo, el facilismo, el cristianismo de azúcar, el cristianismo de papel. Si estamos entendiendo, iglesia. Y muchos, entrad por, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Ahora sí entendemos por qué el Señor Jesús está golpeando la puerta de esas iglesias, de esos hermanos, de esas hermanas, entre comillas, que se dicen cristianos. ¿Qué dice el versículo 14? Porque estrecha, en cambio, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. ¿Por qué Dios obra en su pueblo? ¿Por qué obra en aquellos que oran a Dios de verdad, pidiéndole que nos haga mejores personas cada día, para que seamos mejores servidores de Dios cada día? Tendremos dificultades. No miremos las dificultades. Oremos por ellos. No nos pongamos a pelear en el hogar. Porque está escrito en la palabra que los primeros que se levantarán alrededor del creyente, del cristiano, serán los de su casa. ¿Dice o no dice así la palabra del Señor? Entonces, iglesia del Señor, debemos fortalecernos en Cristo, en el Señor. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Se acuerda en el libro de San Juan? ¿Qué dijo? El que me ama, obedezca, guarde, atesore
Saque del buen tesoro de su corazón. Saque buen carácter. Palabras de bendición. Ante las palabras groseras que a usted le digan, usted tiene que sacar bendición. Usted tiene que sacar a Cristo. Tiene que sacar la palabra de Cristo. Ya no palabras como las del mundo. Ya no puede salir de nuestro corazón, como dice en Santiago. Pregunta y dice, ¿puede salir de una misma fuente agua limpia y agua sucia? ¿Agua amarga y agua dulce? No, iglesia del Señor. Tenemos que ser probados, es decir, tiene que el Señor Dios, el Señor Espíritu Santo, tiene que seguir obrando en nuestro corazón, obrando en nuestras vidas día tras día. Millones y millones de cristianos, de judíos salieron de Egipto, ¿se acuerdan? ¿Cuántos años estaban esclavos en Egipto? Dios lo permitió. Iglesia de Dios, ¿cuántos fueron en la hambruna, subieron a Egipto donde estaba José? Pero luego ya se acabó esa generación y los judíos aumentaron y cambiaron de faraón, y el faraón, la nueva autoridad en Egipto, era de un corazón contrario, ya no era de amor para el pueblo judío, y les puso unas tareas duras, y ahí gemía el pueblo de Dios por mucho tiempo, hasta cuando Dios oyó y envió un libertador. Dios respondió a ese clamor. Iglesia del Señor, vaya a 1 Corintios. Capítulo 10. Veamos del 1 al 14. 1 Corintios 10, del 1 al 14. No se olvide del mensaje del Señor Jesucristo sobre la puerta ancha y sobre la puerta estrecha, sobre el camino espacioso y sobre el camino angosto. ¿Cómo tenemos nosotros que recibir el trabajo de Dios en nuestras vidas? Veamos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En el desierto estaban, salieron de Egipto, de la esclavitud de Egipto, aunque tenían un plato de comida, pero a precio de látigo, de esclavitud. Y mire, salieron al desierto, ¿y qué les dio el Señor? Palabra. ¿Qué necesitamos nosotros? Palabra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero a Dios, primero palabra. Y todo lo demás será añadido. Somos el pueblo de Dios. Tenemos una meta que cumplir. Tenemos a dónde llegar. El pueblo de Israel tenía una misión. Una vez que salió de Egipto, tenía que llegar a Canaán. Y eso le demandaba en el camino que iba a tener enemigos. Por lo tanto, Dios tenía que darle de comer, alimentarle, tenía que fortalecerle, porque lo que venía son pruebas y pruebas y pruebas. El pueblo se tiene que fortalecer en la prueba. ¿Cómo quieres ser un ganador si no eres probado? Si no eres capacitado, si no eres fiel, si no eres obediente. Iglesia de Dios, entendamos.
4. Y todos bebieron de la misma roca espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Oído esas doctrinas falsas que dicen que todo aquel que ya se hace cristiano, él ya no va al infierno y irá al cielito. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Y por qué no se agradó Dios? Preguntémonos. ¿Cómo estaban viviendo? ¿Cuál era el estilo de vida de ellos? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni tampoco para que seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Por el destructor, Dios lo permitió. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, que dice ahí, los fines de los siglos. Y esto lo decía inspirado por el Espíritu Santo Pablo a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, y el Espíritu Santo hoy a nosotros. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido, ahí está, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Pruebas habla, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué dice ahí? Soportar la prueba. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué es lo que está en su corazón? ¿Qué es lo que está en nuestro corazón? Decimos que somos del pueblo de Dios. Decimos que somos cristianos. Pero ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Está Cristo? ¿Está el Señor Jesucristo en primer lugar? ¿O primero hay otras cosas? ¿O primero están las cosas materiales? Las necesidades materiales que tenemos. Dios quiere que Cristo esté en nuestro corazón primero y sobre todo. Cristianos desesperados ni duermen por el fútbol, por la selección del Ecuador. Cristianos que ni han dormido por la política, pensando quién va a ganar, pensando en las cosas económicas, en lo material, buscando para su propio beneficio y no para los demás. ¿Cuál es el Dios que está en su corazón? ¿Qué es lo que le pasó a Israel? ¿A quién tenían en su corazón verdaderamente? ¿Estaba Cristo?
estaba el Señor. Porque los que sí tuvieron a Cristo en su corazón, los que sí estaban con temor reverente para Dios, ellos fueron amparados y fueron protegidos por Dios. Si tú dices que eres cristiano y no estás obedeciendo la palabra de Dios y no estás haciendo la voluntad de tu Dios, del soberano, estás en grave peligro porque no estás protegido y los enemigos se han levantado. Y los enemigos del cristiano no es que vienen haciendo ver las armas de destrucción, no. El enemigo de nuestras almas viene como que es alguien bondadoso, buenito, el que te invita a que vayas al mundo a disfrutar, y una vez que ya te tiene, te tumba al suelo para destruirte. Por eso dice el Señor en su santa palabra: el que piense estar firme, mire que no caiga. Y el que no cae, el que está enraizado a la roca de la eterna salvación, el que anda en confianza con el Señor Jesucristo, el que anda en amistad, en intimidad con el Señor Jesucristo, el que le gusta leer las Santas Escrituras, no solamente para una información, sino para saber que es para que Dios siga obrando en él y hacerle una nueva criatura, una mejor persona, un mejor siervo, para crecer espiritualmente, para madurar espiritualmente, para vivir espiritualmente, para comer espiritualmente, para beber espiritualmente, de la roca que los seguía. ¿Te dejará Cristo? ¿Te dejará Cristo? No, Cristo está ahí, junto a su pueblo, queriendo ayudar, pidiendo que se arrepienta y se vuelva a la roca, se vuelva a Cristo. Pedro, por eso pregunta, si es tan difícil lograr el objetivo por aquellos que anhelan llegar a donde hoy está Cristo, ¿qué va a pasar con los malvados y los despreocupados, los confiados? La respuesta es que ellos nunca van a llegar de esa manera donde está el Señor Jesús. Si el juicio viene al pueblo de Dios, es decir, a los creyentes en Cristo, judíos y gentiles, en este mundo que está a mano de los malos, ¿qué les va a pasar a esa gente malvada cuando se enfrenten al juicio final, es decir, cuando estén ante el Dios Todopoderoso, en el juicio del gran trono blanco? Es por eso que nosotros debemos estar atentos día tras día. Porque ¿qué dice Mateo 24? ¿Se acuerda? Escuche esto. ¿Por qué tenemos nosotros que estar atentos cada día? Y el mensaje del Señor Jesucristo a su pueblo, a su iglesia, fue esta la primera señal. Versículo 4 de Mateo 24. Mirad que nadie les engañe. ¿Por qué tenemos que estar atentos? Mirando a Cristo, mirando su palabra, mirando su sana doctrina. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Este era el primer mensaje del Señor Jesucristo en Mateo 24 sobre las señales. Que la iglesia será engañada con falsas doctrinas y se irán en tras de esa gente, y ya no en tras del Señor Jesucristo, tras de la sana doctrina. Iglesia del Señor, debemos estar atentos cada día. Primera de Pedro, capítulo 5, por favor.
versículo 8 y 9. ¿Por qué tenemos que mirar nuestras vestiduras? ¿Por qué tenemos que vernos en el espejo de la palabra cada día cómo estamos? Mire lo que dice la palabra de nuestro amado Señor en el versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No quiere decir que está lejos, no, está allá alrededor del cristiano que está dormido, del tibio, del que se ha enfriado, del que cree que ya lo logró todo, del que ve al de al lado y dice: ese es pecador. Iglesia de Dios, ¿y qué dice el versículo 9? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Gloria a Dios. Entonces tenemos que poner nosotros la mirada en los problemas, en las dificultades, en las tribulaciones, en las persecuciones, porque dicen muchos más, y que ya vienen tantos problemas y ya no quiere el cristiano salir a predicar, ya no quiere salir a presentar a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué será? Iglesia de Dios, que el cristiano se mantenga firme, es decir, velando, sin pecar. Porque el cristiano que ha pecado, ¿qué? ¿Con qué cara va a salir a predicar la palabra de Dios? ¿Cómo vas a hablar en tu hogar y en tu familia si tus hijos ya vieron que has pecado? Entonces tenemos la obligación de dar buen ejemplo, de estar en Cristo firmes. Y nos dará la fuerza, el poder del Señor para mantenernos en Cristo, es decir, en el buen estilo de vida. Iglesia de Dios, no nos descuidemos, que nuestros ojos sigan puestos en el Señor Jesucristo. No seamos perezosos, no seamos dormilones. Cuando el tiempo es más peligroso, ahí es cuando nosotros necesitamos más afianzarnos al Señor Jesucristo, alinearnos más a la doctrina del Señor Jesucristo, alinearnos más al Evangelio del Señor Jesucristo, a la roca de nuestra roca firme, el Señor Jesucristo y sus sagrados y santos mandamientos. Primera de Corintios capítulo 15, Iglesia del Señor. Primera de Corintios capítulo 15, en el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 58. Mire lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. ¿Y qué más dice? Constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor en Proverbios? Instruye al niño en su camino, es de Dios. Instruye al niño en su camino, y cuando él fuera ya viejito, jamás se saldrá de él. Padres de familia, necesitamos que Dios, que Cristo entre en el corazón de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos, de nuestras nietas. Ese Cristo que está en nosotros, en nuestro corazón. Ese Cristo que lidera, que gobierna nuestro espíritu, alma y cuerpo. Sea con el buen ejemplo y con el buen estilo de vida que tenemos en nuestros hogares, en nuestras familias. Ellos
sean los que lo reciban de nuestra parte. Tenemos que estar firmes y constantes en Cristo, firmes y constantes en el Evangelio, firmes y constantes en el servicio a Dios. Somos los padres de familia los que tenemos la obligación de hacer esta tarea, este trabajo, presentar a Cristo, ver cómo Cristo entra a ellos y ver cómo Cristo va creciendo en ellos, aunque usted les va día tras día dándoles la comida espiritual y la leche espiritual. Ellos están también siendo probados en sus escuelas, en sus colegios, en sus trabajos, por donde vayan son siendo probados, porque ellos ya van identificándose, porque ya no van participando de las cosas del mundo, porque ahora más van ya participando de las cosas del Señor. Iglesia de Dios, sí, los santos, los fieles, los obedientes. De eso nos habla 1 Corintios 15, 58. ¿Qué sucede con los impíos?, nos dijo Pedro. ¿Qué pueden hacer los que no conocen a Dios? ¿Qué va a pasar con los que no tienen a Cristo como su Señor y su Salvador? ¿Qué va a suceder con los que no tienen al Espíritu Santo? ¿Qué va a pasar con aquellos que rechazaron a Cristo? Ellos no tienen esperanza alguna. Para ellos será demasiado tarde. El juicio comienza por la casa, es decir, en el pueblo de Dios, en la iglesia. Y los que están, ¿y qué pasa con los que están jugando a ser cristianos? ¿Y qué pasa con los que están jugando a la iglesita? Solo los domingos en la iglesia y el resto siendo como los mundanos, participando en las cosas del mundo. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Vosotros estáis en el mundo, pero ya no sois del mundo. Es decir, que tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser como Cristo. Tenemos que ser como el Señor Jesús. Luz y sal, buen testimonio. ¿Qué va a pasar con aquellos cristianos que están coqueteando con el pecado, coqueteando con el mundano, con la mundana? Arrepiéntanse, porque Dios no puede ser burlado, como leímos en el Salmo 67. Dios es temible. Verán la ira de Dios. Cualquier persona que ha sido llamado a ministrar el Evangelio de Jesucristo no puede abrazar el pecado y tampoco permitir el pecado en su congregación, en su hogar, en su familia y esperar que no haya consecuencias. Pensemos, Dios dice en su santa palabra que cuando el pecador se arrepiente, Dios lo perdona, pero las consecuencias las tiene que cargar Él. Pensemos antes de hacerlo, iglesia del Señor. Nuestro Dios es santo y temible. Entonces, la única manera de soportar lo que va a venir a nosotros es salir aprobados. Y para que a ello ocurra, nosotros debemos estar viviendo en santidad, iglesia de Dios. Para nosotros no hay otra fórmula, sino tan solamente vivir día tras día en santidad. Iglesia de Dios, las Santas Escrituras dicen que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Verdad que eso dice en el libro de los Proverbios? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es decir, el respeto a Dios. ¿Lo estamos respetando verdaderamente nosotros? Mirando las cosas que se están dando.
respondemos y decimos, no hay mucho temor de Dios en nuestras iglesias hoy en día, pero de acuerdo a la palabra de Dios, pronto sí lo habrá. ¿Qué acabamos de decir? U obedeces por las buenas, o verás la ira de Dios. Es mejor obedecer por las buenas, iglesia de Dios. ¿Acaso podrá alguien seguir resistiéndole al Dios Todopoderoso? A aquel precioso Dios que en el libro de los Hechos dice, baste ya el tiempo pasado. Iglesia de Dios, ya basta de solapar con tantas excusas para casi todas las formas de inmoralidad sexual. ¿Cuáles fueron los pecados del pueblo? ¿Cuántos llegaron a la tierra prometida? ¿Cuántos adultos? Dos adultos entraron a la tierra prometida. Y el resto toditos quedaron en el desierto. Dios tuvo compasión de los pequeñitos. A ellos llevaron los 2 adultos, dándoles leche espiritual, comida espiritual. ¿Por qué los otros no llegaron? Porque se confiaron, porque se quejaron. ¿Cuáles fueron los pecados de ellos? 2 pecados graves: la idolatría y la inmoralidad sexual. ¿Cuáles son los pecados de la iglesia? Todos los que el Señor nos dio en 1 Corintios, que ya acabamos de leer, capítulo 15. Cuidémonos, iglesia del Señor. ¿Y qué decir de aquellas congregaciones liberales que han adoptado la doctrina de que Dios es buenito y de que ninguno va a irse al infierno? La gente necesita humillarse, arrepentirse, volverse a Dios. Este mensaje les ofende. Este mensaje les ofende. Si no, pregúntense, ¿en dónde están ahora? Dios nos dice a través de su santa palabra, obedezcan, cambien de estilo de vida. Y eso es lo que los siervos verdaderos de Dios lo dicen en los púlpitos. El que ama a Dios obedece su palabra y ha cambiado de estilo de vida. No se enojen, no se cambien de iglesia, no se cambien de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Cambiemos de estilo de vida, no cambiemos a Cristo. Hay de aquellos, y hay de aquellos que no los reprenden con las santas escrituras, con amor, con la santa escritura, como Dios nos lo está haciendo el día de hoy. Vaya al libro de Isaías para ir terminando, iglesia del Señor. Isaías capítulo 5. Un texto muy conocido por los predicadores, pastores, evangelistas, por el pueblo de Dios. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Qué pena! Pero vivimos en un mundo retorcido donde los pecados
se han convertido en derechos, donde las iniquidades se han convertido en virtudes y el mal es considerado libertad personal. Iglesia de Dios, o somos de Cristo, o estamos en Cristo. Y si Cristo no está en nosotros, no somos nada. No somos el pueblo de Dios. No somos hijos de Dios. Tan solo de labios decir que somos hijos de Dios, que somos el pueblo de Dios. La bendición de Dios es espiritual. La bendición es madurez y crecimiento espiritual. La bendición de Dios es un nuevo estilo de vida. La bendición es aquel pueblo que busca el rostro de Dios. Es aquel pueblo que busca obedecer a Dios. Es aquel pueblo que busca amar a Dios y pasar con Dios y obedecerlo. Iglesia del Señor, lo que ha pasado con el pueblo de Israel, con la nación de Israel, es una advertencia para nosotros. El enemigo quiere entrar a tu hogar, quiere entrar a tu familia, quiere destruirte a ti, quiere destruir tu esposa, quiere destruir tus hijos, quiere destruir tus nietos, quiere destruir la obra de que Dios ha hecho. No lo permitas, mantente firme, sacerdote del Dios Altísimo. Necesitamos demostrar que Dios es nuestro Rey, que Dios es quien gobierna nuestra casa, nuestras vidas. Necesitamos ser fieles y obedientes a Dios. Bienaventurado el que habita al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. El enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Nosotros somos los que tenemos que verdaderamente ponernos serios. Porque hay de aquellos que hacen, hay de aquellos que lo permiten y no lo denuncian. Juicio, ira del Dios temible. Iglesia de Dios, vamos a somos demandados por Dios, por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestras hijas. Nuestro testimonio tiene que ser impecable para con el carácter de Cristo ir a predicar a nuestros hijos. Antes de aquello, orar y orar por ellos día tras día. Dios lo prometió. Cuando Josué estuvo en el desierto y vio esos pecados de Israel, ¿qué hizo él? Él decidió el camino estrecho. Él decidió entrar por la puerta estrecha. Él decidió ir a su Dios y obedecerle. Él y toda su familia, como lo hizo Noé. Por eso Noé entró con su esposa y sus hijos y su familia y se salvaron. ¿Qué dijo el siervo Josué? Yo y mi casa amamos a Dios en espíritu y en verdad. Yo en mi casa adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Y yo en mi casa servimos a Dios en espíritu y en verdad. Yo y mi casa. Cristo lo prometió. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa. Creer es obedecer, creer es confiar. Yo y mi casa en la presencia del Señor. Si Cristo no está en esa iglesia, si Cristo no está gobernando en esa iglesia, en ese pueblo, en ese país, en esa nación, necesitan arrepentirse y buscar una relación directa, correcta con el Señor. Iglesia del Señor, si todos los que no tienen a Cristo están en grave peligro,
porque no están bajo la tutela y la protección del Señor a causa de la desobediencia, de la rebeldía y de la incredulidad. Es hora de hacer esto, lo que Dios pidió a su pueblo. Segunda de Crónicas, otro texto tan conocido en el pueblo de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Esto es lo que necesitamos hacer en este país y en todas las naciones. Escuche lo que dice el Señor. En todos aquellos que tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice Dios, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán atentos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Usted tiene que mirarse a la luz de las Santas Escrituras. Tenemos que examinarnos cómo hemos estado viviendo, diciendo que somos cristianos y no viviendo como de Cristo, no como el pueblo de Dios. Necesitamos humillarnos, arrepentirnos, dejar el pecado, la maldad y venir a Cristo y estar con Él para ser bendecidos y sanados. La paciencia de Dios terminará un día y puede ser hoy. Es mejor ahora pedirle perdón al Señor y buscar la reconciliación que Él está dispuesto a darnos. Si confesamos nuestros pecados, así está escrito en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Iglesia del Señor, Dios es fiel y justo para perdonarnos y quitarle de nosotros y limpiarnos de toda maldad. Entre tanto tenéis luz, dijo el Señor, entre tanto tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Aleluya. Obediencia para que el enemigo pase largo de tu casa. Obediencia para que Dios sea tu protección y la muerte, la destrucción pase largo de tu casa. Póngase en pie, iglesia del Señor. Bendito Señor Dios eterno. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos has tenido en tu presencia. Bendito Señor, te alabamos, te adoramos, exaltamos y bendecimos tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación, gracias Señor por hacernos ver en el espejo de tu palabra, a la luz de tus sagradas escrituras, nuestra verdadera condición, Señor. Te pedimos, Señor, te pedimos perdón, Señor. Ten piedad, ten misericordia y ten clemencia de nosotros, Señor, y de nuestra familia, Señor, y de nuestros hijos, de nuestra descendencia, Señor. Ten piedad, ten misericordia, ten clemencia de ti. Tú eres el que has estado hablándonos ahora mismo cada uno de nosotros, Señor. Nos humillamos, nos rendimos, nos postramos delante de usted, oh Santísimo Padre amado. Perdón y ayuda.
Perdón, Señor. Escucha el clamor de nuestro corazón, Señor. Perdón, piedad, misericordia y ayuda. Bendiga esta su santa palabra, Padre. Bendiga esta su palabra en nuestras vidas para que podamos obedecerle en este lugar y donde estemos, mi Dios. Hoy que nos ha hablado de que el juicio de Dios empiece en la casa, Señor. Ayúdenos, Señor. Oramos por Israel. Pedimos la bendición para Israel, porque allí se cumplirá toda su palabra, toda la profecía. Cuando usted, Señor Jesucristo, venga y se siente en el trono, en su santo templo, en Jerusalén, y desde ahí, bendito Dios, dirija, gobierne todas las naciones, Señor. Ahora, Padre Santo, pedimos, Señor, la bendición por su iglesia, por su pueblo, mi Dios, en Jerusalén, en Israel, en todas las naciones y en todo este país, Ecuador. Gracias por su amor, por su bondad, por su longanimidad, por su bendito y santo amor, porque por ese amor nos ha hablado, como nos ha hablado hoy, Padre Santo, para arrepentimiento y para reconciliación. Oh, gracias porque ha tocado las puertas de nuestro corazón, para que nuestro corazón sea abierto y podamos decirle: ven, Señor Jesús, aleluya, perdónanos, Señor, ten piedad, ten misericordia, y hágase tu voluntad, no la nuestra, y cúmplase tu santo propósito en nuestras vidas y en nuestras familias. Ayúdanos a seguir siendo tu luz en medio de este mundo de tinieblas y a ser tu sal en esta tierra, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Gracias, amado Dios, en tu santo nombre, Señor Jesucristo, agradecemos y bendecimos tu presencia.